Hola chicos, buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, Analia, ¿cómo Buenas estás? tardes. Se escucha. Hola. ¿Me escuchan y me ven? Bueno, vamos a esperar a ver si se conectan. Algunos sé que tenían que rendir, así que seguramente vamos a hacer menos. Hola. Hola. Bueno, ¿cómo se preparan? ¿Ya leyeron todo? ¿Ya estudiaron todo? Me faltan las últimas 2 unidades, profe. Estoy en Bueno, crisis. bueno, vamos que se puede. No, pero bueno, las han visto las últimas dos. De hecho, hoy vamos a terminar de verlas. Son las más, no sé si aburridas, pero quizás no las tan conocidas por ustedes. Por eso yo les decía que los traten de relacionar con alguna persona jurídica que puedan llegar a ver, no que conozcan una sociedad, pero quizá alguna persona jurídica que en la práctica hayan visto, por ejemplo, esto del consorcio de copropietarios o una asociación, o sobre todo los, ahí me ven bien, pues yo no me veo, sobre todo los varones con el tema de un club de fútbol, o las mujeres también, que traten Así de, eso lo vimos ayer, creo, lo de la vieron la las asociación de asociaciones, fútbol y eso. claro, por eso, quizá relacionándolo es más sencillo para ustedes entender cómo funciona las personas jurídicas. ¿Mm? Analia, Sí, todos los artículos que están mencionados, digamos, entiendo que hay que saberlos, pero focalizar en alguno en particular porque son tantos en relación a personas jurídicas, asociaciones. Si tenemos que enfocarnos en absolutamente todo, bueno, algo obviamente no, por lo menos a mí siento que me va a quedar en el tintero. no. Por ejemplo, ahora que vamos a ver fundaciones, son un montón de artículos, son un montón. Vamos a tratar de, yo los voy a ir mirando y voy a ir para hacerlo más fluido, porque sé que ya el último punto de la última unidad, antes, 2 días, 3 días antes del parcial, ni lo van a mirar. Entonces, si no lo leyeron hasta ahora, menos lo van a leer porque no lo van a ni a entender, porque son artículos larguísimos encima. Entonces vamos a ir diciendo rápido de cada artículo lo más importante como para que ustedes tomen nota y lo tengan en cuenta. Después lo que tienen que focalizar es en el tema de las personas jurídicas, eh, el tema de capacidad. Esperen que busco el artículo 140. El principio, el régimen diferenciado y eso, ¿no? El principio de Claro, especialidad. en el 141, que ahí está la definición y surge en forma expresa este principio, en forma expresa, surge la capacidad, el principio de especialidad en forma más clara que lo que era antes en el código. ¿Cuándo comienza la persona jurídica? Y esto que decían ustedes, bueno, los primeros artículos son importantes. La personalidad diferenciada del 143, que está íntimamente relacionado con el tema del patrimonio, ¿sí? ¿Se ¿Y acuerdan que con el veíamos? 144? Claro. Y el 144, que bueno, habla de la inoponibilidad, que esto ya lo deben haber visto también, cuando se corre ese velo de la persona jurídica y se llega directamente a los administradores, etc. Después, la clasificación, es muy raro que les pregunten clasificación habiendo tantas otras cosas importantes, ¿sí? La clasificación es más, no sé, o sea, es más raro que se lo pregunten. Leyes aplicables, esto lo leen y ya. Después, los atributos, eso es sencillo, ya lo vimos, no hay mucho que decir. Que va a tener los atributos inherentes a la persona, el nombre, domicilio, ya lo vieron cuando vieron persona humana y más o menos es similar, salvando la duración, bueno, el objeto. Eso es muy sencillo, no tiene mucha vuelta. Y después, bueno, el tema de el funcionamiento
Ahora vamos a ver el tema de la responsabilidad, que seguramente lo vieron, si tiene responsabilidad contractual o si tiene responsabilidad extracontractual, que es cada una y quién responde. Y bueno, también Profe, es importante... ¿la excontractual refleja la responsabilidad? ¿Indirecta y refleja? Claro, ahí se tienen que fijar el tema de si hubo culpa en el ejercicio o en ocasión de sus funciones, ¿sí? Fíjense más que nada en el 160 que dice con respecto a la culpa o a la negligencia de ese administrador o ese órgano, bueno, el representante del ente. Y después lo que sí es importante también, que vamos a ver ahora, que difiere la fundación, es el tema de la disolución, que eso seguramente también lo vieron, cómo se disuelve, o sea, cuándo termina, o sea, así como saben cuándo empieza, cuando comienza esa persona jurídica, cuándo finaliza la existencia de la persona jurídica y qué pasa con los bienes, ¿sí? Con ese remanente que pueda llegar a haber, que hay una disolución y una liquidación, ¿sí? Y por qué se puede disolver. Eso también es importante. Vieron que hay como un montón de causales. Bueno, no es necesario que sepan toda la lista de las causales de disolución, sino que, bueno, que sepan cuáles algunas y el tema de la liquidación, que ahora vamos a ver que es diferente en el tema de las fundaciones. Esperen que... Analía, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, no sé quién habla. Catalina. Catalina, ¿cómo estás? Bien. Bueno, yo estoy estudiando ahora, a esta altura, directamente del código, porque, bueno, ya hace 2 semanas había terminado de resumir todas las unidades que abarcaba el parcial, y estoy bastante complicada con los tiempos, bueno, por otras cuestiones, y ayer cuando empecé de cero a leer el código, y en el artículo 28, cuando habla sobre algunas acciones prohibidas por parte de los emancipados, sí. y, dice afianzar obligaciones. ¿Eso hace referencia a celebrar contratos? Porque no me quedó claro. Esto hace referencia a ser fiador, a ser garante. Ok. Sí, en un contrato, obviamente. Pero Claro. a ser fiador o a ser garante, salir de garantía en una obligación contractual. ¿Sí? Ok. Sí, a muchos le ha pasado, muchos me han mandado WhatsApp, algunos googlean algunas cosas que no entienden, que me parece que no que no corresponda, sino que no les va a servir, porque Es que da lugar a mucha confusión. claro, puede llegar a decir cosas que quizá no sean la interpretación que se le da a la norma, ¿sí? Podemos googlear otra cosa, podemos, bueno, no sé, pero me parece que nada, hay que googlear cuando es algo tan específico de alguna carrera, de alguna profesión, alguna cuestión médica, ¿viste? Cuando vos googleás algo médico también, tenés algo y te parece que ya te estás muriendo y después cuando vas al médico te dice, no, pero no es así. Entonces, Google, nada. Sí es cierto que es largo, ¿sí? La primera parte es más larga que la segunda. A muchos les gusta, a mí, bueno, obviamente a mí me gusta mucho, y esa es llevadera, salvo las últimas unidades estas de personas jurídicas, que son como las más difíciles de entender o las más aburridas. Yo siempre les aconsejé, este código es muy práctico, el código anterior era más complicado de leer, ¿sí? No lo podíamos leer así como un librito, artículo por artículo. Claro. Pero si bien hay cosas que ustedes las ven en clase y nosotros les explicamos, porque no tienen por qué interpretar cada artículo, porque de hecho por eso están estudiando, es fácil de interpretar. ¿Sí? Cuando yo les digo, bueno, nombre lo leen de persona jurídica, y ya lo vimos cuando vimos nombre de persona humana, no es lo mismo, pero hay cuestiones o hay conceptos que son iguales, ¿sí? Entonces, lean mucho código, traten de leer, bueno, si ustedes tienen a Rivera, como para entender lo que no van entendiendo, escuchen las clases, una vez que leen el código y después escuchan la clase, les resulta más fácil, ¿sí? Sí, porque dicen, sí. Estoy haciendo eso, estoy leyendo el código y donde me surge alguna duda, voy a la unidad, al resumen que agarré, el libro, lo que sea, porque si me pongo con los resúmenes, es tantísima la información que da, que está buenísimo para poder entenderlo en un primer momento, pero se complica. Es mucha lectura, muchos términos o terminología nueva que ustedes no están acostumbrados, ¿sí? Que después ya va a haber
cosas que ya las manejan, pero acá hay un montón, porque no es lo mismo decir, qué sé yo, no sé, afianzar una obligación que celebrar un contrato. Vos decís, para mí es lo mismo, y no lo es, o sea, jurídicamente hablando, ¿no? Entonces, consejo, lean el código, escuchen las clases. Si ustedes vienen con el código leído, los artículos, aunque sea, van a ver que lo que yo digo no es más que lo que dice la norma, o sea, no invento nada. Simplemente trato de explicarles lo que está, el código, lo que está escrito en una norma, como para que ustedes la interpreten, nada más, ¿sí? O poner ejemplos para que ustedes lo puedan entender mejor. El parcial va a ser como los ejercicios que les dio el doctor Trobo. Algunos también me han mandado para que yo les mire, mañana los van a corregir con él seguramente, o no sé si todos, porque son un montón, pero háganlos, o por lo menos tengan una idea, y si tienen alguna duda le preguntan. El parcial va a ser así, o algo para hacer algún concepto, o algún caso práctico para que ustedes resuelvan. Son sencillos, si saben, pero tienen que saber el contenido, ¿sí? Porque si yo les hablo, no sé, ahora no me acuerdo ninguno de los casos, pero supónganse que yo les hablo de algún caso de ausencia simple, y ustedes no saben, yo les digo, la persona desapareció, no sé, supónganse, no se encuentra en su domicilio hace 3 años, o hace 2 años que no se encuentra en su domicilio, y hay bienes que están, necesitan conservación y están en estado de peligro. ¿Puede pedir la presunción de fallecimiento? Entonces ustedes dirán, no, porque son 3 años. Y en realidad puede pedir la simple ausencia para la custodia de esos bienes. ¿Me explico? Si ustedes saben, porque leyeron el código, van a decir, no, pero esto no es presunción. Si lo que quiere cuidar esta persona son los bienes. Entonces pedimos una simple ausencia. Dice 2 años, pero 3 era para presunción. Para simple ausencia no hay plazo. Entonces puede, ¿sí? Entonces, ahí responden sí, puede, no puede. Lo que pasa es que no van a tener como para hacer los ejercicios, ni el código, ni el libro, ni nada, ¿sí? Analia, Entonces, yo te puedo hacer una consulta que no logro encontrar la respuesta sobre el domicilio legal y el domicilio real, o capaz que alguno de los chicos me pueda ayudar. ¿Se puede tener domicilio real y legal? a ver si alguien le puede ayudar, si no. ¿Real y legal? Real y legal, Real porque la Sí, se puede. legal. ¿Cómo? A ver, espera, ¿quién habla? Mauricio, que sí, se puede. ¿Se puede? Y real Porque porque yo es donde he tenido como- habitás, ¿Puede donde repetir la residís pregunta? habitualmente, y el legal es donde cumpliste tus obligaciones, yo tenía entendido que el legal el era que el presume la establecido ley. por... Claro. Sí. Entonces, está establecido, yo no puedo determinar ese domicilio para los funcionarios públicos, bueno, los 4 incisos que están establecidos en el artículo. Entonces, pero me surgió la duda porque ayer, hoy que es jueves, el martes, se lo preguntamos a la profesora y tampoco lo entendí. Yo entendía en un comienzo como que no, pero con la explicación de la profesora, no me sale el nombre ahora. Laura. Sí, me quedó como rara la respuesta, entonces digo, bueno, voy a consultarlo porque no quiero meter la pata. Lo que dice Mauricio está mal. Sí está bien los conceptos que da él, pero no se puede tener un real y un legal. O sea, en realidad, en los hechos vamos a tener, porque si yo soy un funcionario público o un militar en ejercicio, voy a tener, pónganse que soy un funcionario público, soy un jueza, voy a tener mi domicilio real porque en realidad, o sea, de hecho vivo en mi casa con mi familia, ¿sí? Pero voy a tener también un domicilio legal en virtud del artículo 74, que dice que la ley presume, sin admitir prueba en contra, una presunción iure de iure, que yo tengo mi domicilio legal en el juzgado, ¿sí? Entonces, en los hechos podré, porque de hecho tengo, pero para la ley no. Solamente se va a utilizar para los efectos de notificación, de cumplir mis obligaciones, etcétera, el domicilio legal, ¿sí? O sea, real. ¿Cuál es el que tengo en el En caso de que O sea te pregunten si una persona perdón, puede tener esos en dos caso- domicilios, ¿cuál sería la respuesta correcta? Para No, la es que ley no. me imagino O sea, que para la ley, cuando uno está dentro de estos 4 casos contemplados, el domicilio legal, como que ante la ley, pasa a reemplazar el domicilio real. Y el día que vos no cumplas más esas funciones o no estés en actividad militar o lo que sea, volvés a tu así es, domicilio real. así es Es como así. dice Catalina.
Ok. Es un Genial. domicilio general, ¿sí? No es un domicilio especial, es el domicilio general, que lo vamos a dividir en real o legal. Si tengo el legal, ese es para la ley mi domicilio. El que va a Lo que sí puedo tener es uno general y uno especial, puedo tener uno contractual. Puedo tener uno general que sea el real o el legal, porque si Sí. soy un militar voy a tener el legal. Sí. Ahora, bueno, y puedo tener 20.000 especiales, ¿sí? Contractuales, ¿sí? Perfecto. O procesales. Puedo tener 5 abogados, uno que me haga las cuestiones laborales, uno que me haga unas cuestiones de familia, unos que me hagan mis cuestiones penales, ¿sí? Entonces tengo procesales un montón. Y especiales puedo tener un contrato celebrado con Catalina y constituido domicilio en Mar del Plata, otro con Lara y constituido domicilio en otro lado, ¿sí? Son todos especiales contractuales, convencionales, ¿sí? Pero el general va a ser uno solo, en principio el real, que es donde todo yo tengo, ¿sí? Habito con mi familia, que es lo que decía Mauricio. Y el legal lo suple, como dice Catalina, mientras yo ejerzo esas funciones, ¿sí? Si renuncio, si se me termina el mandato, o sea, de determinada función pública, etcétera, recupero el real. Ahora, si a mí me notifican al real, ¿sí? Me llega una demanda y yo soy jueza, y yo la recibo, estoy notificada igual, ¿sí? No voy a decir, no, porque en realidad la finalidad es que me notifiquen de esa demanda. No voy a decir, no, me tienen que notificar al juzgado, ¿sí? Ahora, si esa cédula nunca llega a mi casa, o yo no la recibo, o la dejan fijada, yo puedo decir, no, pero yo tengo un domicilio legal, en ese me tendrían que haber notificado, ¿sí? Pero si yo la agarro y digo, sí, soy yo, bueno, quedé notificada, ¿sí? A esos efectos al domicilio. O de encontrar a la persona, no sé, para alguna cuestión en particular, ¿sí? Entonces, eso con respecto al domicilio. Bien, bueno, creo que ya estamos todos. Los casos van a ser, o sea, lean el código, lean los ejemplos que se les dieron, lean los casos prácticos y van a ser así. Puede tener, a ver, si ustedes lo fundamentan y Mauricio dice, sí, puede tener, porque de hecho, o sea, y lo explican, que para la ley va a ser el domicilio legal, pero que la persona, de hecho, o sea, es más que obvio que va a vivir en una casa con su familia y va a ir al juzgado a trabajar, ¿sí? Entonces... Así lo pensaba yo. Claro, si él lo explica de esa manera, pero dice que para la ley se presume que el domicilio, y explica toda la normativa, bueno, quizá, o sea, si él lo explica que en la práctica va a tener dos, pero jurídicamente va a tener uno solo, ¿sí? Porque nosotros dijimos que los atributos inherentes a la persona son únicos también, ¿sí? ¿Se acuerdan que decían necesarios, únicos? Bien. De la clase anterior, solamente que si lo vieron, no lo repetimos si quieren, pero lo que me interesa es que no les había dicho que se cortó y todo ese lío que hice yo, el tema de la diferencia entre el estatuto y el acto constitutivo. ¿Eso lo vieron con alguien? No. Bueno, vamos a ver ahora también en las fundaciones que hay un artículo que habla de estatuto y acto constitutivo. Si bien parecen lo mismo, y generalmente se hacen en el mismo instrumento, ¿sí? En el instrumento privado o instrumento público, de acuerdo a lo que la ley exija, generalmente está el acto constitutivo y el estatuto todo junto, ¿sí? Pero tienen naturaleza jurídica diferente y son dos cosas distintas. Por un lado está el acto constitutivo, ¿sí? Que es ese acto jurídico por medio del cual las personas expresan su voluntad de crear una persona jurídica. ¿Sí? Es cuando se ponen de acuerdo dos o más personas y dicen, bueno, vamos a celebrar un contrato, ¿sí? Por eso decimos que es contractual, la naturaleza jurídica de este acto constitutivo es contractual, por medio del cual vamos a constituir y a celebrar una persona jurídica. Llámesele sociedad, llámesele asociación, ¿sí? Vamos a ver que en las fundaciones es diferente. Este acto constitutivo es más amplio que el estatuto, pero va a tener que tener algunos requisitos o algunas cláusulas como los miembros de esa persona jurídica, la finalidad, el objeto, el patrimonio, sí, pero de una manera más amplia. El domicilio. Mientras que el estatuto es la ley interna de la persona jurídica, ¿sí? Es la norma que va a regir todo el funcionamiento de esa persona jurídica
hasta su finalización, que como dijimos iba a ser con la disolución y liquidación, ¿sí? Por cualquiera de las causales que ya les digo, son un montón, sepan 5, 6, 7, no sé, las que puedan. Entonces, este estatuto es como si fuese la carta orgánica de la persona Perdón, jurídica. profe, ¿es el 195? Ahora vamos a llegar ahí, pero no. Esto es general, es conceptual, no surge de ningún artículo. Ah, listo, gracias, profe. Ahora cuando vayamos al 195 hablamos del estatuto específico de la fundación. Bueno, entonces, este estatuto es el que va a regir el funcionamiento de todo el ente. ¿Y qué va a contener? Va a contener los órganos de gobierno, ¿sí? El órgano de administración y representación, qué tipo de persona jurídica es, el capital de esa persona jurídica o el patrimonio, cuánto va a durar, ¿sí? El plazo de duración de la persona jurídica. ¿Se acuerdan que veíamos en la clase pasada qué pasaba con este plazo de duración? El procedimiento de liquidación o de disolución y liquidación, las facultades y obligaciones de cada uno de los miembros, qué pasa si alguno no cumple con sus obligaciones, si hay sanciones, ¿sí? Es la ley interna de ese ente o de esa persona jurídica. Por eso decimos que la naturaleza jurídica es legal, ¿sí? Y para modificar el estatuto se van a requerir mayorías necesarias o mayorías que surjan del estatuto o, en su defecto, del código. ¿Sí? Entonces, ¿se puede modificar? Sí, se puede modificar con las mayorías que requiera el estatuto, y si no dice nada el estatuto, con las mayorías que surjan del código, y esta modificación tiene que inscribirse en el caso de las personas que requieren inscripción, las personas jurídicas que requieren inscripción en el organismo de Contralor, y requiere también una autorización del Estado para aquellas personas jurídicas que requieren autorización del Estado para funcionar, ¿sí? Como vamos a ver ahora en las fundaciones. ¿Se entiende? Bien, entonces, esto que quede claro que por un lado está el acto constitutivo, ¿sí? Como este acuerdo de voluntades, y por otro lado el estatuto, pero siempre, o sea, se hacen juntos, ¿sí? El instrumento, el documento, instrumento privado o instrumento público, es uno solo generalmente. Y se hace el acto constitutivo, donde las partes dicen, bueno, nos reunimos, vamos a constituir tal sociedad o tal SRL o una asociación, etcétera. Van a participar 3 miembros que va a ser el presidente, el secretario, no sé qué, vamos a aportar tanto dinero, eso es el acto constitutivo. Se va a llamar tanto, no sé, la Hermosura Asociación, no sé, cualquier, se va a llevar ese nombre, y después viene el estatuto, ¿sí? Las reglas específicas que van a regir el funcionamiento interno del ente. Cada cosa que pase va a haber que estar a lo que dice el estatuto, ¿sí? Vamos al estatuto y dice, bueno, ¿qué pasa? Si lo dice el estatuto, hay que cumplirlo. ¿Se entiende hasta acá? Y después quedaban los artículos 158, 159 y 161, que si lo leyeron no son muy complicados, se refieren a las normas de funcionamiento de las personas jurídicas, son también generales, ¿sí? Son todas normas que dan un panorama general, no particular o individual de cada persona jurídica. Y ustedes recuerden los órganos, ¿sí? De la persona jurídica, el órgano de gobierno, que es el que va a tomar decisiones, los órganos ejecutivos, que son los que van a administrar y representar a esa persona jurídica, el órgano de fiscalización, ¿sí? En algunos casos, no en todos, que es el que ejerce el contralor de la persona jurídica en forma interna, ¿sí? Que controla que la persona jurídica se desarrolle en virtud de lo que dice el estatuto, y el órgano deliberativo, que es la asamblea, que ya lo deben haber visto, que se va a reunir en forma ordinaria o en forma extraordinaria ante un caso de necesidad, ¿sí? Entonces, estos artículos se refieren, el 158 habla de las reuniones no presenciales, ¿sí? Que incorpora, en virtud de métodos modernos de comunicación, incorpora la posibilidad de que las personas se reúnan, si las personas de los órganos de administración y gobierno se reúnan sin necesidad de estar físicamente juntas, ¿sí? Sin presencia física. Acá fue bastante, en el 2015, imagínense, fue bastante precursor el código, porque en el 2020, en el 2020 terminamos todos reunidos
y seguimos como estamos ahora, todos reunidos por estas vías, ¿no? O sea, por estos métodos modernos, no presenciales, como puede ser un Zoom, un Meet, no sé, una videollamada, que lo tuvimos que hacer obligatorios. Pero a esto se refiere el artículo, ¿sí? A posibilitar tipos de reuniones en donde no tengan que participar las personas en forma física. Se necesita que todos los que tienen que participar consientan este tipo de reunión, y bueno, y después se va a dejar constancia en el acta de la modalidad que se usó, y tendrá que ser suscripta, es de ser firmada por el presidente y otro administrador, ¿sí? De esta manera, al ser firmada por el presidente y por un administrador o por otro administrador, fíjense que lo que se intenta es controlar en forma interna entre el órgano de gobierno y el órgano de administración ese funcionamiento del ente. Por eso habla de normas de funcionamiento. También habla después de la posibilidad de autoconvocatoria, eso léanlo en el inciso B, ¿sí? Esto son normas generales, no se les van a preguntar estas cosas, creo yo, pero bueno, léanlas. No. Y después, bueno, el 159, que se refiere a que los Eso los vimos con Lucas ayer. ¿Lo vieron el 159 cuando habla de lealtad y todo eso? ¿O vieron vieron el 159 y 160. ¿Lo vieron? Bueno, listo. Entonces, el 159, esto del interés contrario, que siempre va a primar el interés del ente, ¿sí? El interés de la asociación, de la sociedad, etcétera, por sobre el interés particular o individual de cada uno de los miembros de esa entidad, ¿sí? Por eso habla de que tienen que obrar con lealtad y bueno, una buena fe objetiva, etcétera. Si ya lo vieron, mejor. Y bueno, y el 161 tampoco habla de mucho, o sea, no intenta también establecer un remedio, una solución provisoria para evitar que se estanque el funcionamiento del ente, ¿sí? Pero bueno, son normas para permitir esto, que el ente funcione y bueno, y que llegue a cumplir su finalidad, ¿sí? Ahí terminamos lo que habíamos quedado la semana pasada. Y lo que nos queda ahora es el tema de fundaciones. En fundaciones, si bien también cuando lean, bueno, y ya vieron que es una persona jurídica, ¿sí? Con todos los requisitos, la definición, todo lo que ustedes ya han visto de persona jurídica privada. La 17711, ¿se acuerdan que modificó gran parte del... Díganme si bueno, vamos a ver. Gran parte del Código Civil, pero no había dicho nada con respecto a las fundaciones. Recién en el año 72 se sanciona una ley de fundaciones que fue la 19836, ¿sí? Entonces rigió esa ley durante mucho tiempo, de hecho nosotros estudiamos esa ley en la facultad, y ahora se incorpora a las fundaciones dentro del Código Civil y Comercial, ¿sí? Más o menos sigue los lineamientos de esa ley especial 19836. Cuando hablamos de fundaciones, fíjense que es del artículo 193 al 224. Son artículos muy largos, ¿sí? Son muchos y largos. Lo que ustedes tienen que saber es que es una persona jurídica que va a nacer, ¿sí? De un acto jurídico unilateral del fundador, ¿sí? ¿Se acuerdan que recién decíamos que era un acto constitutivo, un acuerdo de voluntades? Bueno, acá va a nacer la fundación de un acto jurídico unilateral. Después vamos a explicar también que es no recepticio irrevocable. Revocable, no irrevocable, sino no recepticio revocable. Entonces, es un acto jurídico unilateral del fundador o de los fundadores, ¿sí? Que a su vez este fundador o fundadores puede ser una persona física o una persona jurídica, persona humana, ¿sí? Una persona humana o una persona, no sé qué dice la norma, si dice persona física, debe decir humana. Pasa que a nosotros nos queda lo de persona física. Bueno, entonces, el fundador puede ser una persona humana o una persona jurídica. Pero fíjense
que acá no hay concurso de voluntades, no se requiere un concurso de varias voluntades como en una asociación, en una sociedad, etc. Primer diferencia con el resto de las personas jurídicas, ¿sí? Porque a ustedes les pueden preguntar eso, ¿qué similitudes o qué diferencias se encuentran entre una asociación y una fundación? ¿Sí? Una vez que el fundador tiene la voluntad de constituir este ente o esta fundación, ¿sí? Y una vez que obtiene, como vamos a ver ahora, la autorización del Estado para funcionar, ese fundador pasa a ser un tercero de la fundación, ¿sí? No es un miembro, ¿sí? Como un asociado que constituye una asociación civil. Puede llegar a ser, ¿sí? Puede llegar a integrar el Consejo de Administración, que ahora vamos a ver, que es, casi les diría, el único órgano de administración y gobierno de la fundación, ¿sí? Entonces, puede formar parte del Consejo de Administración, pero puede ser que no. Entonces, funda el ente, ¿sí? La fundación, y después es un extraño, ¿sí? No es miembro. Otra de las preguntas que a ustedes les hacían, creo, en esa lista, es si la fundación tenía miembros, ¿sí? La fundación no tiene miembros, ¿sí? La fundación no tiene miembros. La fundación va a tener órganos de conducción, que ahora vamos a ver, y beneficiarios, ¿sí? Entonces, no tiene miembros, otra diferencia con la asociación, no hay asociados, no hay socios, no hay nada, ¿sí? Sino que son beneficiarios, son terceros, como vamos a ver después, que tienen un interés de participar de esa fundación, pero en realidad no participan como miembros, ¿sí? Sino que son terceros en principio que ni siquiera están individualizados, ¿sí? Piensen en cualquier fundación, ¿sí? No sé, supónganse la Fundación Huésped, que es la que se protege o la que vela por los derechos de las personas con HIV, o las fundaciones para los varones de Leo Messi, o de la Fundación Pupi, que es de Javier Zanetti, que se dedica a los derechos de los niños y los adolescentes en estado de pobreza, ¿sí? Que con actividades deportivas, etcétera. No hay beneficiarios determinados, ¿sí? Puede llegar a haber un grupo para determinados, supónganse una fundación para las personas con determinada enfermedad, o para las personas de, no sé, un determinado, bueno, esto para los niños y adolescentes, pero no están individualizados, ¿sí? Como si fuesen socios o asociados. ¿Se entiende? Que no tiene miembros, tiene beneficiarios. Se va a constituir siempre la fundación por instrumento público, ¿sí? En la ley anterior se permitía instrumento privado con firmas certificadas, ahora el código exige que sea por instrumento público, ¿sí? Entonces descartamos la otra posibilidad. Y al igual que las asociaciones, va a tener un fin de bien común no lucrativo, ¿sí? Una finalidad altruista, esto lo vieron, una finalidad del bien común. Y no se puede pretender un beneficio económico a distribuir entre los integrantes de los órganos que van a dirigir y administrar esta fundación, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Entonces, no tiene miembros, sino que la finalidad siempre va a estar destinada a personas ajenas a la entidad, ¿sí? Que nosotros la llamamos beneficiarios. Va a tener órganos, sí, de conducción, y estos integrantes de los órganos de conducción o de gobierno no pueden tener beneficio pecuniario propio, ¿sí? No tiene finalidad económica. Y otra característica importante también, que tiene que ser autorizada para funcionar por el organismo de contralor, y como vamos a ver en un montón de normas... Una pregunta. Sí. Mi duda es, si no tiene miembros, ¿quiénes se eligen? ¿Cómo se eligen o cómo se establecen quiénes son los miembros de gobierno de las fundaciones? Ahora vamos a ver quién elige ese consejo de administración, que en principio va a ser, generalmente es el fundador, ¿sí? Entonces, no tiene miembros asociados, va a tener integrantes del consejo. Si ustedes le quieren llamar miembros del órgano de gobierno, bueno, pero no son miembros
a los efectos de un asociado o de un socio, ¿sí? Son integrantes del órgano de gobierno. Entonces, como carece de miembros, como decía Zoe, ¿quién va a designar? Ahora lo vamos a ver, pero ¿quién va a controlar el funcionamiento y la actividad de esta fundación? Porque si no tiene miembros, ¿quién controla? En realidad, tampoco hay un órgano de fiscalización, aunque podría llegar a verlo si el fundador lo considera pertinente y lo pone en el estatuto. Entonces, el contralor va a ser del Estado, ¿sí? El órgano administrativo va a ser el Estado, va a ser el que va a controlar el funcionamiento de la fundación y que la fundación cumpla con su finalidad altruista, ¿sí? Por eso la controla también, porque tiene una finalidad altruista y de bien público, ¿sí? Entonces, el Estado van a ver que en un montón de normas está presente ese contralor. También es, bueno, esta fundación o este acto constitutivo, vamos a ver que se puede dar por una donación, es decir, un acto jurídico gratuito entre vivos, ¿sí? Una donación realizada por el fundador o los fundadores, o también puede ser por un acto de última voluntad en virtud de un legado o un testamento. Otro de los requisitos importantes y para que el Estado otorgue la autorización surge de todo esto lo que venimos hablando más o menos está dentro del 193. En el 194, fíjense que habla de patrimonio inicial. Entonces, un patrimonio inicial es un requisito indispensable también para que la fundación adquiera su autorización por parte del Estado. Este patrimonio inicial o sea, el fundador tiene que demostrar que con ese patrimonio va a posibilitar los fines propuestos en el estatuto, ¿sí? Con ese patrimonio se van a poder cumplir con la finalidad de la fundación, ¿sí? En el estatuto o en el acto constitutivo, ya sea con este patrimonio inicial o con compromisos de aportes futuros. Es decir, que este patrimonio se va a ir integrando con futuros aportes posteriores, ¿sí? Ya sea que los realicen los fundadores o que los realice un tercero. Entonces, sí o sí tiene que haber un patrimonio inicial. Este patrimonio puede ser en dinero, o, bueno, la norma dice títulos valores, ¿sí? Entonces puede ser en dinero, títulos valores. En este caso, esos aportes van a estar, mientras esté en formación la fundación, en un banco habilitado y autorizado por el organismo de Contralor. En el caso de la provincia será el Banco Provincia, en el caso de Nación será el Banco Nación. Recuerden ustedes que para nuestro caso, en el caso de la provincia de Buenos Aires, tenemos el Contralor de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, ¿sí? Y en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está la Inspección General de Justicia, ¿sí? Estos son los organismos que dependen del Ministerio de Justicia y que van a ejercer el contralor sobre estas entidades que requieren autorización del Estado, ¿sí? Y pueden ser también aportes no dinerarios, ¿sí? En especie, pueden ser bienes. En este caso se tienen que inventariar, ¿sí? Van a estar establecidos en un inventario y tiene que estar acompañadas las valuaciones fiscales de esos bienes y suscriptas por un contador público. ¿Se entiende? Entonces, tiene que haber un patrimonio inicial. O puede también haber promesas futuras de patrimonio, ¿sí? De integración de este patrimonio, que quizá no alcance con el patrimonio inicial, ¿sí? Con respecto a, bueno, el artículo 195, que es el que hablaban hoy, habla del acto constitutivo y el estatuto. Fíjense que en este caso hace la diferencia, ¿sí? El acto constitutivo debe ser otorgado por él o los fundadores, bueno, o apoderados con poder suficiente, ya sea por actos de entrevivos, que son las donaciones, ¿sí? A título gratuito, o por disposición de última voluntad, ¿sí? En ese caso ya lo vamos a ver, que es por testamento o por legado, ¿sí? En donde va a intervenir un juez a los efectos de, si es por testamento, de que se cumpla esa voluntad del fundador, ¿sí? Supónganse que el fundador deja un testamento en donde va a dejar sus bienes, que suele pasar un montón, y suele pasar cuando no hay herederos, ¿sí?
Cuando no hay herederos, a veces hay gente que tiene o casas muy importantes, pasa mucho por las casas, vieron que están por Colón, por la Loma de Colón, que hay casas, bueno, que capaz que es de gente que no tiene herederos, entonces hace un testamento, ¿sí? Para dejarla como última voluntad para la constitución de una fundación, ¿sí? O sea, yo tenía una casa de esas que hice una sucesión que era una fundación para el servicio sacerdotal de urgencia. Estaba destinada a ese fin. Y ahí va a haber un juicio sucesorio testamentario a los efectos de que se cumpla con la voluntad del fundador, ¿sí? Bien, entonces ahí habla, y habla también del estatuto y los requisitos que debe tener este estatuto. Lo leen, igual habla de individualizar a las personas humanas, en el caso de que sean personas humanas, o sea, el nombre, apellido, en el acto constitutivo, ¿no? El fundador o los fundadores, se individualiza quiénes son. En el caso de que sean personas jurídicas, como dijimos que podían ser personas humanas o jurídicas, también si es una persona jurídica, qué tipo de persona jurídica, la inscripción en el organismo de contralor si era necesaria, el acta de asamblea en donde la persona jurídica manifiesta que se va a constituir una fundación, etcétera, ¿sí? Todos los datos, por ejemplo, que yo les decía la otra vez, en el caso de que si son personas humanas, se requiere el quit o el quil, ¿sí? Que acá no sé si lo dice, pero el organismo de contralor después observa ese instrumento y se lo tenemos que agregar, ¿sí? Esos datos para individualizar a las personas humanas. Me ponen, no sé, en el chat. Y lo único que sí me interesa que tengan en cuenta de este artículo es el inciso E, ¿sí? Que fíjense que dice plazo de duración. O sea que en el estatuto se tiene que determinar el plazo de duración. Es una de las excepciones al 155. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de la duración decíamos que en principio, salvo que haya algo en contra, o sea, una estipulación contraria o una norma o algo especial que diga lo contrario, la persona jurídica, la duración va a ser ilimitada. ¿Se acuerdan que hablábamos de la perpetuidad del 155? Bueno, este es un caso de las excepciones. Ven que dice plazo de duración, o sea que tenemos que estipular un plazo de duración para la fundación y no puede ser a perpetuidad, ¿sí? No puede ser ilimitada. En realidad, en la lógica, ustedes me dirán, bueno, pero si es por un bien común, con un fin altruista, que mejor que sea ilimitada en el plazo de duración y que sea a perpetuidad, ¿sí? Porque la finalidad es en beneficio del bien común. Pero bueno, la ley lo limita, ¿sí? Entonces, en el caso de las fundaciones, tenemos que establecer en el estatuto un plazo de duración. Generalmente se pone, a lo mismo que en las sociedades, 99 años, ¿sí? O sea, el más largo que se pueda poner. Se pone 99 y después se prorroga, si ustedes ya habrán visto la posibilidad de una reconducción o una prórroga, etc. Entonces se trata de prorrogar. Pero bueno, el plazo de duración acá no se aplica el 155 en virtud de lo ilimitado de la duración. ¿Se entiende? Es lo único que me interesa ahí del acto constitutivo. Pero fíjense que entonces tiene un acto constitutivo diferente al resto de las personas jurídicas. ¿Por qué? Porque acá es unilateral, ¿sí? Porque es del fundador o los fundadores, persona humana o personas físicas, no recepticio porque no requiere que lo acepte nadie, ¿sí? Y es revocable, como vamos a ver, porque estas promesas de donación hasta cierto punto, o sea, hasta cierto momento, digámoslo así, se pueden revocar, ¿sí? Entonces, si se adquiere la autorización del Estado, bueno, ya queda constituida y comienza la fundación. Perdóname, Analia, dijiste que las diferencias era que era unilateral, que no requiere que nadie lo acepte, y la última revocable. Es revocable, ok. ¿Sí? Y después habla del estatuto, que es lo que dijimos antes, que es la ley interna, ¿sí? El que va a regir la vida interna de la fundación. Por eso ahí vamos a ver en estos órganos de gobierno, que va a ser el único que va a regir, o sea, que va a tener los integrantes de esta fundación, quién los va a elegir,
cómo los van a elegir, si va a participar el fundador o no, eso que me preguntaba alguien, que no lo encuentro, lo va a establecer la SOE, lo va a establecer el estatuto, ¿sí? En el estatuto tiene que decir todo cómo va a funcionar esa fundación, esa persona jurídica. Bien, 197 habla de esto de poder revocar las promesas de donación. Se pueden revocar las promesas de donación. ¿Qué nos dice? Que en principio son irrevocables, ¿sí? Dice, las promesas de donación hechas por los fundadores en el acto constitutivo son irrevocables, pero ¿cuándo? A partir de la resolución de la autoridad de Contralor que autoriza a la entidad para funcionar como persona jurídica. Entonces, el fundador o los fundadores pueden, por eso dijimos que era revocable, puede revocar esa promesa de donación y decir me arrepentí, ¿sí? Por un acto jurídico nuevo de revocación, no es que dice, ay, me arrepentí, listo, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Hasta que le den la autorización, ¿sí? Si el Estado le da la autorización, ¿qué pasa? Ya hay una persona jurídica distinta a la persona del fundador, ¿sí? ¿Se acuerdan esto que hablábamos hoy de la personalidad diferenciada? Entonces, ya no puede, ya el patrimonio, esas donaciones que hizo ya no son del fundador, son de la nueva persona jurídica de la fundación. Entonces no puedo decir ahora, no, me arrepentí, dame las cosas, ¿sí? Entonces, hasta el momento que adquiere la autorización del Estado para funcionar, puede revocar esas promesas de donación. Son promesas, ¿sí? Una vez que adquiere la autorización, queda firme y son irrevocables, ¿sí? ¿Se puede autorizar igualmente digamos, a la fundación si solamente se tienen promesas de donación como patrimonio o sí tiene que haber un patrimonio firme? No sé si me explico. Sí, no, en el caso de que se pueda probar que en virtud de la fundación, por su importancia, o en virtud de los fundadores, suponete que me decís, bueno, es la fundación de Messi, y que él hace promesas de donación de que todos los meses, no sé, va a donar un 1% de su sueldo, no sé por decir algo, y sabemos que ese 1% es un montón para esa fundación, para que cumpla con su finalidad, en ese caso puede ser que igual autorice, ¿sí? En ese caso la autoridad de Contralor puede, aunque no esté el patrimonio inicial, ¿sí? ¿Pero por qué? En virtud de las circunstancias particulares de la fundación, ¿sí? Bien, entonces, se puede revocar hasta el momento que se adquiere la autorización. Si el fundador fallece, dice la segunda parte del 197, después de firmar el acto constitutivo, las promesas de donación no podrán ser revocadas por sus herederos a partir de la presentación a la autoridad de Contralor solicitando la autorización para funcionar. ¿Qué quiere decir esto? Si el fundador fallece, celebra el acto constitutivo, ¿sí? Dice, bueno, yo voy a donar mi inmueble, esto, el dinero, no sé, todo lo que sea, para constituir esta fundación, y se muere, fallece, ¿sí? ¿Qué pasa con los herederos? ¿Pueden revocar esas promesas de donación? Si se inició el pedido de autorización, no, ¿sí? Ya son irrevocables. ¿Por qué? Porque se estaría yendo en contra de la voluntad del fundador, ¿sí? Porque el fundador pudo haber hecho el acto constitutivo y nunca lo intentó autorizar porque dijo, bueno, quedó ahí, ¿sí? Entonces, ahí sí podemos revocar. Pues decimos, bueno, sí, están hechas las promesas de donación, imagínense que es por instrumento público, entonces hay que hacer una revocación, los herederos podrán hacerlo, ¿para qué? Para que los bienes vayan al sucesorio y los hereden, ¿sí? Supónganse, los bienes, el dinero, lo que sea, o puedan disponer de ese dinero. Ahora, si el fundador ya pidió o inició el trámite de autorización, la ley presume que su voluntad es que se constituya esa fundación y no que los herederos se queden con esos bienes, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Entonces, por eso decimos que es revocable hasta un determinado momento. Esto es del 197. Bueno, en el caso del 198 habla qué pasa si no se cumple, el fundador después no cumple con estas promesas, la fundación puede iniciar las acciones correspondientes para exigirle el cumplimiento. ¿Por qué? Porque la fundación ya es una persona jurídica diferente. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les decía, el consorcio me puede iniciar a mí como copropietario, aunque forme parte del consejo de administración o sea la administradora del inmueble, me puede iniciar una ejecución de expensas, ¿sí? Somos dos personas distintas,
Entonces, tiene la fundación legitimación activa para accionar contra los fundadores para que cumplan con las promesas de donación, ¿sí? Otro requisito del estatuto surge del 199, ustedes me dirán si van entendiendo, ¿sí? ¿Entienden? Vamos a tratar de ver los artículos más relevantes. Habla de un plan, el 199 habla de los planes de acción, ¿sí? Con el acto constitutivo y el estatuto se tiene que establecer un plan de acción. ¿Qué es esto? Son las actividades para los 3 primeros años. Los 3 primeros años, el fundador tiene que establecer cuáles van a ser los actos que va a realizar, las actividades, para cumplir con la finalidad de la fundación. Si va a ser congresos, si va a ser becas, si va a ser asistencia espiritual, como esto que yo les decía, el servicio sacerdotal de urgencia, que habla por teléfono con la gente que está en un estado espiritual, que necesita alguien que lo ayude, si va a ser cuestiones deportivas, etcétera, ¿sí? El plan de actuación. Y también tiene que establecer las bases presupuestarias. Bueno, este plan de actuación lo vamos a hacer con determinado presupuesto, ¿sí? O esto que yo les digo, para hacerlo, Messi va a donar 1% de su sueldo todos los meses, ¿sí? Entonces, eso es cada 3 años. Cada 3 años se tiene que establecer un plan de actividades para 3 años para posteriores y las bases presupuestarias. Analía, este requisito de plan de acción que surge a partir de este artículo, también podríamos nombrarlo como una diferencia con el de las fundaciones con el resto de las sí, que es una obligación, sí, es una obligación, okay, un requisito que necesariamente tiene que estar en el estatuto. Y que es propio de las fundaciones. Es propio de la fundación. Siempre okay, son, fíjense, estos requisitos extras que se exigen para las fundaciones es porque no tienen miembros, ¿sí? Entonces, la finalidad es del bien común. ¿Y quién la controla? O se controla, o sea, la tiene que controlar el Estado, pero el Estado no puede estar controlando las actividades de todas las fundaciones que haya. Entonces, de esta manera, al tener que denunciar cuál es el plan, ya está como más o menos controlada. Bueno, esta fundación va a hacer esto durante 3 años. Es más fácil controlarla que decir, ¿qué están haciendo? ¿Sí? Entonces, por eso tantos requisitos y tantas exigencias, ¿sí? Bueno, el tema de la responsabilidad, esto sí es similar a las simples asociaciones, ¿sí? Ustedes han visto que la responsabilidad de los fundadores y de los administradores van a responder con su patrimonio mientras esté en etapa de formación la fundación, ¿sí? Hasta que adquiera la autorización para funcionar, van a responder frente a terceros, ¿sí? Por las obligaciones que tenga esta fundación en formación, van a responder con su patrimonio, ¿sí? Lo que dice al final la norma es que primero el patrimonio se va a afectar a las deudas de los acreedores individuales que pueda tener el fundador o los fundadores, ¿sí? O los administradores. Ahora vamos a ver el tema del Consejo de Administración, ¿sí? Primero, sus bienes van a responder deudas particulares, ¿sí? Supónganse que yo soy administradora, estoy en el Consejo de Administración de una fundación, pero tengo un contrato con Mauricio y le debo plata por un contrato ajeno a la fundación. Mis bienes primero van a saldar la deuda de Mauricio y después las obligaciones de la fundación, ¿sí? Pero soy solidariamente responsable, ¿sí? El tercero es para proteger a terceros. El tercero va a poder demandar a la fundación en formación, supongamos, pero todavía no tiene personería jurídica. Entonces va a poder demandar a los fundadores y a los administradores en forma solidaria, ¿sí? Con respecto a ya el artículo 201, en adelante, ahí sí aparece el órgano de gobierno, ¿sí? El órgano de gobierno y administración de las fundaciones va a ser un consejo de administración, que puede tener, o sea, puede estar integrado solamente por personas humanas, o sea, no por personas jurídicas, y generalmente, y tiene que tener como mínimo 3 miembros. ¿Sí? Entonces, como mínimo 3 personas humanas deben integrar el Consejo de Administración, que es el órgano de gobierno y administración. Generalmente es un presidente, un secretario y un tesorero, ¿sí? Como mínimo.
generalmente también hay más integrantes de este consejo, porque si es una fundación muy grande, requiere de mayores integrantes, de mayor cantidad para poder cumplir con la finalidad, y puede haber vocales titulares, vocales suplentes, ¿sí? O un presidente y un vicepresidente, un secretario y un prosecretario, ¿sí? Todos los miembros que elija el fundador al momento de realizar el estatuto. Este máximo también, si hay un máximo de integrantes del consejo, también tiene que surgir del estatuto. O sea, todo lo que el fundador quiera dejar establecido como ley de la fundación tiene que estar en el estatuto, ¿sí? Con respecto a estos miembros del consejo de administración, tienen carácter honorario. ¿Qué quiere decir esto? Que van a trabajar en forma gratuita, ¿sí? ¿Por qué? Por la finalidad altruista de la fundación, ¿sí? Entonces tienen carácter honorario en sus cargos, no cobran, ¿sí? Solamente pueden pedir el reembolso de los gastos que hubieran realizado para cumplir las actividades propias de la fundación, ¿sí? Analía, tengo una consulta. Sí. Vos recién que nombrabas que hasta la cantidad de miembros que puede tener este órgano, el Consejo de Administración, tiene que estar especificado en el estatuto por el fundador. Estos estatutos donde el fundador deja todas estas especificaciones, ¿pueden tener modificaciones en un futuro, o se tiene que respetar siempre lo que el fundador declaró en su momento? Ahora vamos a ver qué pasa con las modificaciones. Se puede modificar, se requieren mayorías necesarias en algunos casos, salvo que el estatuto diga otra cosa, siempre se va a estar a las mayorías que diga el estatuto. Si no dice nada, lo que dice el código, ¿sí? Mayorías necesarias, y para el objeto, acá sí hay una diferencia, que ahora lo vamos a ver, cuando se puede modificar el objeto de la fundación, ¿sí? Cuando ya no, bueno, ahora lo vemos. El tema es que siempre se va a necesitar la autorización del Estado, ¿sí? del organismo de Contralor. Entonces, este Consejo de Administración tiene un cargo honorario, ¿sí? Es gratuito, no pueden cobrar un valor en dinero, ¿sí? En virtud de este fin altruista, y solamente el reembolso de gastos que hubieran hecho, ¿sí? O algún viático. Bien. Este Consejo de Administración, ¿quiénes lo van a integrar? Puede ser que el fundador se reserve el cargo dentro del Consejo de Administración, ¿sí? En el estatuto, que diga, bueno, en el primer consejo yo voy a ser el presidente, yo voy a ser el secretario, ¿sí? Y el fundador establezca quiénes van a participar de este consejo, del primer Consejo de Administración. O que también diga, bueno, yo voy a elegir y a designar, ¿sí? Que dejen el estatuto establecido, los siguientes, o sea, quiénes van a integrar un consejo futuro en el caso de que haya alguna cefalía o que alguno renuncie. Yo también lo voy a determinar, ¿sí? Eso es facultad del fundador. Si él no forma parte de este consejo de administración, queda ajeno a la fundación, ¿sí? Es un extraño. Es un extraño, esa fundación solo puso su patrimonio, o donó por actos entre vivos, o en virtud, bueno, de un testamento, en ese caso va a ser ajeno porque no lo vamos a tener al fundador, pero puede ser que forme parte del Consejo de Administración o no, ¿sí? Y que después establezca cómo va a ser la elección de los consejos de administración posteriores. Por eso la respuesta a Zoe, el fundador es el que va a establecer en el estatuto cómo van a ser las designaciones posteriores o futuras. Estos miembros, dice la norma, que pueden ser permanentes o temporarios, que algunos pueden tener voto, otros no, pero bueno, lo que a mí me interesa es que sepan que hay un consejo de administración, que es el que va a tener el gobierno y la administración de esa fundación, que como mínimo tiene que tener 3 miembros, que es lo que establece la ley, que 3 integrantes, que son personas humanas, que puede participar o no el fundador de este consejo, ¿sí? Y que cualquier otra cosa la va a establecer en el estatuto, ¿sí? Eso es lo que me interesa, y que tienen un cargo honorario, que no cobran, ¿sí? Por otro lado, también la ley habla de un comité ejecutivo, ¿sí? Excepcionalmente, o cuando lo autorice el estatuto, el Consejo de Administración puede delegar funciones
¿sí? De gobierno y de administración, a un comité ejecutivo. Fíjense en el artículo 205. No se tienen que saber el artículo, yo estoy mirando el número también. En el artículo 205 habla del comité ejecutivo, ¿sí? Que puede estar compuesto por consejeros, es decir, por integrantes del Consejo de Administración o terceras personas. Tiene que ejercer las funciones que le delegue el Consejo de Administración. Ustedes miren, ¿y para qué? Y porque a veces el Consejo de Administración tampoco puede realizar todas las actividades de la fundación, ¿sí? Porque podemos tener una fundación muy chiquita, muy sencilla, con pocas funciones, o podemos tener una superfundación con un montón de beneficiarios y que requieren de alguien que ayude al Consejo de Administración. Entonces puede nombrar estos comités ejecutivos, ¿sí? Le delega determinadas actividades y pueden ser miembros del consejo o pueden ser personas extrañas, terceras personas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No. Yo tengo una pregunta, Dalia, no sé si... Sí. En caso de... Sí, Lara. En caso de que... A ver. Sí. En caso de que nos pregunten los órganos de gobierno, entonces mencionamos el comité ejecutivo explicando esto o no. Sí, los órganos el órgano de gobierno y administración de la fundación va a ser el Consejo de Administración, el cual puede delegar algunas funciones de administración y gobierno también a un comité ejecutivo, ¿sí? ¿Para qué? Para esto, para que se encargue diariamente de las necesidades de la entidad, porque el Consejo de Administración no puede hacer todo, ¿sí? Entonces, puede nombrar un comité ejecutivo que tiene que rendir cuentas al Consejo de Administración, ¿sí? Es como si fuese un desmembramiento, ¿sí? Y que tiene que rendir cuentas al Consejo de lo que hace y en virtud de las actividades que se le delegan. Este comité ejecutivo, en el estatuto, se puede prever alguna retribución. Sí, creo que es Lara la que tiene. Lara, el micrófono, no sé si te lo puedo apagar yo, así no hace interferencia. Yo pensé antes que hacía alguna pregunta. Este comité ejecutivo puede tener una retribución pecuniaria, ¿sí? Se puede establecer que se le pague, ¿sí? Que se le abone, que tenga una retribución pecuniaria por las actividades que realiza, ¿sí? ¿Puede haber otros órganos? Sí, puede haber otros órganos, un órgano revisor de cuentas, una sindicatura, siempre que esté establecido en el estatuto, ¿sí? Y siempre que lo autorice el Estado o el organismo de Contralor, ¿sí? Entonces, ¿puede haber otros órganos? Sí, puede haber otros órganos, pero que surjan del estatuto. Si no, la ley habla de estos órganos de gobierno. ¿Clara? Bueno, si alguien le puede mandar en el chat, capaz que apague el micrófono porque es la que hace interferencia. Fíjense que en el 210 habla de la cefalía del Consejo de Administración. No es necesario que lo sepan, pero fíjense que cuando haya cargos vacantes, dice, la autoridad de Contralor es para que debe proceder a reorganizar la administración de la fundación y designar nuevas autoridades. O sea que si nada dice en el estatuto y hay cargos vacantes, el organismo, acá de vuelta, hay una intervención del organismo de Contralor, ¿sí? Fíjense, la autoridad de Contralor debe, ¿sí? Entonces, fíjense cómo en un montón de normas va a aparecer el organismo de Contralor, ¿sí? Otra norma importante es la de 213, ya terminamos con falta, pero ya terminamos. ¿Qué pasa con el destino de, bueno, en realidad la de 213, de los ingresos no, esta 213 es lo mismo. Quiero que miren, al final que dice, debe informar de inmediato a la autoridad de Contralor la realización de gastos que importaran una disminución del patrimonio. Es decir, las fundaciones en principio, todo el dinero, todos los bienes o todo el patrimonio que tengan lo tienen que destinar a sus fines, ¿sí? No se puede quedar con una acumulación de patrimonio, ¿sí? ¿Por qué? Porque es altruista, tiene una finalidad altruista. Pero fíjense cómo de vuelta el organismo de Contralor, si la fundación va a hacer una inversión
que va a disminuir en forma significativa su patrimonio, otra vez tiene que estar informarlo y autorizarlo el organismo de contralor. ¿Sí? Fíjense cómo en un montón de normas aparece este control del Estado, que no aparece en otras personas jurídicas. ¿Sí? Lo mismo en el 214. Las fundaciones deben proporcionar, esto es para que lo sepan, pero me interesan los primeros que vimos, y si hay alguno más ahora se los digo. Esto para que vean la función del Estado. Lo que pasa es que vamos rápido porque ya a esta altura ustedes querrán estudiar lo que les podemos llegar a preguntar. Las fundaciones deben proporcionar a la autoridad de Contralor toda la información que ella les requiera. Fíjense de vuelta cómo el organismo de Contralor está siempre presente. ¿Sí? Acá sí, el artículo 216 habla de las mayorías necesarias y el cambio de objeto. Este sí es importante, ¿sí? Si podemos modificar ese estatuto, ¿sí? Dice, excepto disposición en contrario, otra vez, salvo que el estatuto diga otra cosa, las reformas requieren por lo menos el voto favorable de la mayoría absoluta de los integrantes del Consejo de Administración. ¿Sí? La mayoría absoluta es la mitad más uno, ¿sí? Y de los 2/3, ¿sí? Esto es una mayoría a la cual nosotros llamamos calificada, ¿sí? Porque es mayor que la mayoría absoluta, y de los 2/3, en los supuestos de modificación de objeto, fusión y disolución. Fíjense que en estos 3 puntos, en donde estamos modificando en cierta medida la voluntad del fundador, ¿sí? Si es para otro cambio del estatuto, supónganse, no sé, un domicilio o el consejo o un integrante del consejo de administración, ¿sí? Para esas cuestiones requerimos la mayoría absoluta, ¿sí? La mitad más uno de los integrantes del consejo. Si la mayoría absoluta vota a favor, listo, se hace esa modificación y se requiere la autorización del Estado. Ahora, para estas 3 modificaciones de objeto, en los casos de fusión, ¿sí? Cuando se fusiona con otra entidad o con otra fundación, y en los casos de disolución, en estos casos sí se requieren los 2/3 del Consejo de Administración, sí que es una mayoría calificada. La modificación del objeto solo es procedente, que esto también es diferente a otras personas jurídicas, cuando lo establecido por el fundador ha llegado a ser de cumplimiento imposible, ¿sí? Entonces, para modificar el objeto, no solo requiero la mayoría calificada de 2/3, sino que requiero que cumplir o demostrar este requisito de que el objeto tenido en cuenta por el fundador es de cumplimiento imposible. ¿Sí? Si yo demuestro eso, se me va a autorizar la modificación del objeto. ¿Se entiende? Bien. Destino de los bienes, 217. Vamos que ya queda poco. Este también es importante, porque se acuerdan que ustedes cuando vieron el tema de la disolución y la liquidación, ¿qué hacíamos? Pagábamos las deudas de todos y las obligaciones de la persona jurídica y después nos dividíamos el remanente, ¿sí? En este caso de las fundaciones, el destino de los bienes, si bien es cierto que lo primero que se va a hacer es satisfacer el pasivo de la fundación, es decir, cumplir con las obligaciones y las deudas de la fundación, el remanente se tiene que destinar a una entidad de carácter público o a una persona jurídica de carácter privado, pero cuyo objeto sea de bien común. ¿Sí? No cualquier persona jurídica. Yo no puedo destinar mis bienes a la SRL que tiene Mauricio, Andrea y Zoe. ¿Sí? Sino que tiene que Esto es similar a lo que vimos ayer con las asociaciones, ¿no? Con asociaciones, sí. Ok. ¿Sí? Entonces, primero, si hay bienes, se van a satisfacer el pasivo o sea, las deudas o las obligaciones que tiene la fundación. Y si sobra algo, si hay un remanente, se va a destinar a una persona de carácter público o a una persona jurídica de carácter privado, pero con fines de bien público, ¿sí? Estas decisiones o estas personas jurídicas a las cuales le vamos a destinar esos remanentes
también requieren de la aprobación del organismo de contralor, ¿sí? Otra vez el organismo de contralor autorizando o no este destino de los bienes, ¿sí? Fíjense que al final del 217 dice, requieren la previa aprobación de la autoridad de contralor, ¿sí? O sea, otra vez la autoridad de contralor presente. Generalmente o generalmente no, es obligatorio. Yo hice asociaciones civiles, fundación no me acuerdo, pero sí en la asociación civil, como dice Catalina, en el estatuto tenemos que dejar aclarado, o sea, en una cláusula, a qué entidad de bien público se van a destinar los bienes en el caso de disolución. Eso lo ponemos, buscamos una asociación civil más o menos similar, qué sé yo, o sea, que quiera o en este caso el fundador, o que quiera los asociados, ¿no? Dicen, bueno, si se disuelve, se lo vamos a dar a la asociación civil, o en este caso a la fundación, como dijimos hoy, Leo Messi, no sé, por decir algo, ¿sí? Entonces, eso con respecto al destino de los bienes si si se disuelve y se liquida esta fundación. Esto más o menos no. Bueno, y después el tema del 219 y los siguientes, el 220, habla de esto que les decía yo, que también puede ser por testamento, la fundación, o sea, el acto constitutivo fundacional, puede ser que lo deje una persona en un testamento, ¿sí? Entonces se va a abrir un sucesorio, una sucesión testamentaria, y va a intervenir el Ministerio Público, ¿sí? El fiscal, a los efectos de asegurar que se cumpla con la voluntad del testador. Cuando vean sucesiones van a ver también que si hay legítimos forzosos, no se puede donar todo o a través de un acto de última voluntad, dejarle todo a, no sé, para que se haga para la constitución de una fundación, porque hay una legítima forzosa, que hay una parte que no puedo disponer de esta forma yo, o sea, yo o el fundador. Pero bueno, eso lo van a ver en sucesiones. Pero en principio, si hay un testamento, se va a abrir el testamento y van a intervenir los herederos a los efectos de, si hay herederos, a los efectos de cumplir con esta voluntad del testador, y lo que dice la norma es que interviene el Ministerio Público, que va a intervenir el fiscal, y el albacea. ¿Sí saben lo que es un albacea? Un albacea testamentario, no. El albacea es una persona que generalmente se determina y se deja, o sea, la elige el testador, ¿sí? La elige el testador, que puede ser un abogado, un escribano, o cualquier persona, un tercero, una persona, no un tercero desconocido, sino una persona de confianza del testador, y que va a velar por la adecuada ejecución de ese testamento, ¿sí? Para que se cumpla la finalidad, la voluntad del causante, ¿sí? Supervisa que se cumpla esa voluntad del causante. En el caso de que los herederos, de haber herederos, o con el albacea, no se pongan de acuerdo en la redacción del estatuto, porque no se hizo y hay que redactar un estatuto y cumplir con la voluntad de este fundador, en ese caso lo va a hacer el juez, ¿sí? Va a intervenir el juez. Bueno, el 221, fíjense que otra vez habla de la autoridad de contralor y todas las funciones que tiene, que son un montón. Sí, bueno, ya les dije quién era acá la autoridad de contralor. Y bueno, en el caso ustedes me dirán, bueno, sí, la autoridad de contralor va a decir, va a autorizar la constitución de la fundación, va a autorizar si hay un cambio, alguna modificación en el estatuto, va a elegir el consejo de administración si hay alguna cefalía o alguna vacante de cargo y no dijo nada el fundador, tiene un montón de funciones. Y si se exceden esas funciones, bueno, siempre existe la posibilidad de una vía, o sea, si administrativamente no tenemos una respuesta favorable, siempre existe la vía judicial, ¿sí? ¿Cuándo? Cuando la decisión, fíjense los recursos que dice el 24, ¿sí? Cuando las decisiones administrativas que denieguen la autorización, retiren la personería jurídica, o cualquier decisión administrativa que nos parezca ilegítima y arbitraria, siempre nos va a quedar la acción civil, ¿sí? Para reclamar, porque si no, la autoridad administrativa puede en ciertos casos o equivocarse o actuar con
ilegitimidad o arbitrariedad. ¿Sí? Cuando hablamos de ilegitimidad es cuando sea contrario a la ley, ¿sí? Cuando nos deniega, no sé, supónganse la personería jurídica, porque, no sé, supónganse que, no sé, porque no establecimos en el Consejo de Administración 10 miembros obligatorios, ¿sí? Entonces es contrario a la ley, porque el Código Civil nos dice que como mínimo son 3 miembros, son 3 integrantes del Consejo. Entonces recurrimos por vía judicial a decir, no, se equivocó el Estado, o sea, se me está exigiendo 10 y si acá dice 3, ¿bien? Entonces eso es ilegítimo. A ver, después nos dirán que sí o que no el juez, no lo sé, pero pongo un caso así que se me ocurre burdo. Y arbitrario es cuando no tiene fundamentos, ¿sí? Cuando falta esos fundamentos en la decisión administrativa. Supónganse que diga, bueno, no autorizo a esta fundación a funcionar porque no, o sea, no autorizo. Listo, chau, sin fundamentos. Entonces eso es arbitrario, ¿sí? Falta la fundamentación en la resolución. En ese caso también se podría recurrir judicialmente. Obviamente con fundamento nosotros, ¿no? Si no tenemos ningún fundamento que rebatir, y bueno, no. Bueno, ¿hay alguna duda con respecto a las fundaciones? Se les puede preguntar nada, con similitudes o diferencias con la asociación civil o con la simple asociación. Quiero que sepan esto de que no hay beneficiarios, de que hay un acto fundacional, pero que es unilateral, recepticio, revocable, cuándo se puede revocar, que tiene que haber un patrimonio inicial, que la fundación, bueno, tiene fin de bien público. Averigüen 2 o 3 fundaciones por si les preguntan de un ejemplo, ¿sí? Fíjense que muchas veces dice, bueno, de un ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, sepan más o menos alguna de estas que yo les digo. Perdóname, Analia, recién dijiste no tiene beneficiarios. No tienen, bueno, ahora último. Dijiste, cuando estabas hablando de las fundaciones, recuerden que no tiene beneficiarios. Capaz que dije todo así. Bueno, no. Ah, ok. Tiene No, porque ahí me estalló la cabeza. No tiene miembros, no, porque dije todo así como rápido, como que lo más importante. No tiene miembros, porque creo que una de las preguntas era si tenía miembros, me parece, de todo ese cuestionario largo. Bueno, no tiene miembros, tiene órganos de gobierno y beneficiarios, ¿sí? Recuerden también que con respecto a estos beneficiarios, son todos estos terceros que en principio pueden no estar, o sea, no están determinados, ¿sí? Lo que yo les decía, no están individualizados. Puede hablarse de una pertenencia a un grupo, niños, adolescentes, no sé, personas no videntes, ¿sí? Pero no es el asociado, no sé, Paula, Ivo, Pablo, ¿sí? Como en una asociación que existe la persona humana identificada, ¿sí? No hay asociados, a eso me refería. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, lean todo. Mañana el que pueda conectarse, conéctese porque van a hacer las preguntas y hagan esos ejercicios, o por lo menos mírenlos, aunque no los hagan, aunque no los redacten, ¿sí? Mírenlos porque van a ser así los exámenes, ¿sí? Van a hacer algunas preguntas, fíjense los temas de capacidad que han visto, los temas de simple ausencia que vieron conmigo, presunción de fallecimiento, sí, que a veces los confunden, no digo que les vayan a tomar eso, pero que son temas que son importantes y que se confunden, ¿sí? Esto de cuál es la finalidad de la presunción, cuál es la finalidad de la ausencia simple. Esperen que miro el programa así rapidito. Bueno, de los derechos personalísimos, fíjense las preguntas que se le han hecho, no sé si vieron, porque eso lo dio Pelle, ¿no? En las clases de Pelle, si hay alguno, si habló... El derecho a la imagen y eso. El derecho a la imagen. Yo tengo una consulta, ya que están con los derechos personalísimos, no sé si te la puedo hacer ahora. Corta, bueno, ya no, el tema de hoy lo vimos. Yo lo que quiero es que lean y vean mucho código y bueno, y vayan tranquilos. Sé que ahí estoy en la pregunta, sé que les podemos por lo menos orientar, no les digo que les vamos a decir la pregunta, pero sí los vamos a poder orientar si no entienden algo. Entonces, nada, aprovechen eso también.
¿sí? ¿Quién era? ¿Catalina? No, Paula. No, ¿Quién me quería? yo. En el artículo 16, en el artículo 56, que arranca diciendo, están prohibidos los actos de disposición del propio cuerpo. Cuando habla de actos de disposición, ¿a qué se refiere exactamente? Y cuando habla de actos de disposición es, a ver, si es por disposición, es vender, por ejemplo, podemos disponer de algunos, de algunos, no órganos, pero llamarlo de alguna manera, del propio cuerpo que son Las renovables. partes renovables, ¿no Puedo son? vender, ¿eh? Las partes renovables del cuerpo, ¿no son? Claro, por ejemplo, yo puedo vender mi pelo, que de hecho se vende, ¿sí? O puedo donar mi pelo. Eso es un acto de disposición, gratuito o oneroso. Yo me Pero corto el solo pelo, profe, solo Ahora se puede sí. dar cuando ya no forma parte del cuerpo, ¿no? Que pasa a ser una cosa. Sí, pero pero en salvo realidad, la donación, salvo la No, igual donación de ahora, sangre, si quieren, leo la oración completa porque dice, están prohibidos los actos de disposición del propio cuerpo que ocasionen una disminución permanente de su integridad o resulten contrarios a la ley. Ahora sí. Ahora. claro, No me quedaba claro lo de ¿qué disposición. son los renovables o no renovables? Yo puedo, a Bien. ver, de hecho la piel dicen que o sea, yo no soy médica, pero es renovable. Entonces también podría donar piel, o sea, siempre que no me altere a mí el propio cuerpo. Si yo me voy a sacar toda la piel, ¿sí? Lo mismo está íntimamente ligado con la ley de trasplante de órganos. ¿Hasta Sí, qué me imagino punto? también la donación de óvulos y ese tipo de cosas, ¿o no? Claro, siempre que Ok. no altere y que no, esa disminución no altere tu cuerpo, ¿sí? O que no sea en contra de la moral o las buenas costumbres o el orden público. Entonces, ¿puedo vender el pelo? Sí, no sé, supóngase, no sé, otra cosa, bueno, las uñas son diminutas, pero la piel sé que se renueva, el pelo es lo más sencillo de dar un ejemplo, ¿sí? De hecho, hay gente que lo deja crecer y lo dona, que tiene una finalidad útil también. O sea, no es que lo vende para lucrar nada más. la sangre, en la donación de sangre también. La donación de sangre, en la medida de que no altere tu propio cuerpo. Porque si yo voy a donar, o sea, por eso tengo un tiempo entre donación y donación, no me pueden sacar más de X cantidad de sangre, etcétera. Sí, ese también. ¿Sí? Bien, bueno, cualquier duda me puede mandar un mensaje y si no, nos veremos el lunes, salvo alguno que rinda virtual. No sé si hay alguno de acá, de los que están, que rindan virtual. Y si no, nos veremos y nos conoceremos en persona el lunes. ¿Sí? ¿Alguna otra cosa? No. Bueno, los libero. ¿Néstor que quiere hablar o habla? No, lunes 6:30. ¿Eh? Hola, lunes Sí. 6:30. ¿En dónde lo.? No, ¿En 6:30 es. No, el lunes me parece que no es 16:45 es. Sí, o 4:30 o 5 menos cuarto. A ver si yo lo tengo Sí, acá. es a las 5, pero nos dijeron que estemos un ratito antes. Fíjense que seguramente va a ser medio, esperen que me fijo, va a ser medio caótico. A ver si tengo. Yo creo que 4:30, sí, yo 4:30, así que ustedes seguramente les han dicho 5 menos cuarto. Va a ser medio caótico el tema del protocolo, porque se van a tener que sentar distanciados, no sé cómo será. Y son un montón si van todos. Entonces, bueno, tenemos que ir con paciencia. No sé si les dijeron, por lo menos yo siempre decía, ahora calculo que estará igual la facultad, como no tienen a veces para apoyar, lleven algo para apoyar la hoja, porque ustedes van a tener una hoja nada más, porque no van, o 2 hojas, pero no van a tener un cuaderno, entonces lleven o un cuaderno vacío, por lo menos yo hacía así con la otra profesora que dábamos clase, y antes del 2020, para apoyar, porque si no están todos torcidos con la hoja, todos así, y es más incómodo, más los nervios, entonces lleven una tablita o un cuaderno nuevo de tapa dura que no tenga apuntes adentro, porque si no se los vamos a sacar. Pregúntenle mañana al doctor, hay aulas con banquito así, pero hay aulas. El programa dijeron que se podía llevar. El programa, ustedes me dijeron que se podía, que les dijo el doctor, sin ningún tipo de Totalmente inscripción. se puede llevar. Claro, sin ningún tipo de inscripción. Si ven el mío es un caos.
Pero bueno, eso, código no. A ver, que lo pueden llevar, pero lo dejarán abajo del banco o, no sé, dentro de una mochila. Pero no lo pueden tener, no lo pueden usar, ¿sí? Pero no va a hacer falta porque ya saben todo y ahora van a seguir leyendo. Así que el fin de semana va a estar. Yo voy a mirar los chats acá. Ah, muy bien, el que le avisó a Lara. Ah, yo le decía, Lara le decía, o le decía otro nombre, pobre Lara. Pero acá la tenemos con el micrófono cerrado. Cada pregunta en el libro no me quedó claro, por ejemplo. ¿Qué puntaje tiene cada pregunta? No sé cuántas preguntas van a hacer todavía, porque no sé. Así que veremos la cantidad de preguntas que tengan y si le ponemos algún puntaje en particular. No sé. Porque la verdad con el doctor Trobo no tomé nunca escrito, porque empecé a dar clases con él como adjunto. La adjunta con la que yo di clases durante 15 años se jubiló en el 2019. En el 2020 empezamos así, y así que no sé cómo puede llegar a ser la corrección tampoco. Corregimos los primeros del 2020, pero que fue tipo un multiple choice, y tampoco teníamos, lo corregía el sistema, que era un caos. Para ustedes y para nosotros no, pero para ustedes era un caos. Porque se les terminaba, se les apagaba, un caos. Y después no hicimos exámenes presenciales y escritos, así que vamos a hacer los primeros, veremos qué pasa. Bueno, chicos, vayan a leer o vayan a descansar. Y nos vemos el lunes. Cualquier cosa me escriben. ¿Sí? Gracias. Dale, Gracias, gracias, Analia. profe. Hasta luego. Adiós. Chao.